hablar de otra cosa, que es la patología benigna de la laringe. Vamos para abajo, vamos caminando hacia abajo. Ay, me puse tonta. Ven con tanto pelambre. No sé qué dice. Avísenme si se escucha bien. Sí, se escucha bien, doctora. Ya. Avísenme, sí, porque... Y de en cuando tosan o digan algo para que yo sepa que están ahí, no se fueron a dormir, ¿ya? Bueno, doctora. Cualquier cosa. Ahí está su pantalla, pero está muy grande, doctora, no se ve la presentación completa. Ahora se va a ver. Ahí se ve. No, todavía no. Ahí está. Ahí Ahora estamos, sí, doctora. doctora. Ya, entonces de vez en cuando tosan o respiren o cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar de la patología benigna de la laringe. Yo les mandé la presentación de la anatomía. ¿Les quedó claro eso? ¿Tienen alguna duda? Ya, pues. Yo creo que sí, doctora, que sí está claro. Ya, de todas maneras, si tienen cualquier cosa, acuérdense que estoy para contestar preguntas, más que para hacer estas clases que podrían encontrarla en cualquier libro, digo yo. Ay, la disfonía, así se habla, disfonía. Hay tres tipos de disfonía: funcional, orgánica y orgánica de base funcional. Esas son las tres causas de disfonía. Y entonces, para evaluar la patología vocal, o sea, la disfonía, se recomienda que haya un otorrino, un fonoaudiólogo, un psicólogo o un neurólogo y un gastroenterólogo. Cualquier otólogo que usted quiera, muchos ólogos, pero tiene que ser en grupo, no solo una persona, porque sobre todo las funcionales pueden ser más bien de tipo psiquiátrico, y algunas orgánicas son neurológicas. ¿Cómo uno explora? Esto salió, se los mandé, pero igual. Lo primero, antes usaba mucho la laringoscopía indirecta, que es un examen bastante bueno porque permite ver en profundidad, o sea, en tres dimensiones, la laringe, pero es muy difícil de efectuar. Entonces aparecieron las fibras ópticas, que como ustedes saben tienen la desventaja de ver en dos planos solamente, y uno tiene que tener en su cabecita el tercer plano. Por eso es súper bueno hacer la laringoscopía o hacer la preparación del cerebro para ver en tres planos. Después hay un tipo de fibra óptica con luz intermitente que hace la estroboscopía, que se ve cuando las cuerdas se mueven, la mucosa de la cuerda. O sea, es bien bonita esa. Después está el laboratorio de voz, que tiene eso bonito, la electromiografía y la evaluación perceptiva acústica de la voz, que es ¿cómo se llama? Un software que el paciente habla y te dice que está aquí, acá, acá. Eso lo hacen en general los fonoaudiólogos. Entonces, primero vamos a ver la laringitis aguda, que está entre lo más importante de conocer. En general es una infección viral.
pero puede ser causada por gritar o ir al estadio cuando se puede ir al estadio, etcétera, sea traumática. Las infecciones bacterianas son súper raras y por irritación de inhalante también son raras, pero hay, ¿ya? Cuando es aguda, cuando dura menos de 2 semanas. Si dura más de 2 semanas, uno tiene que pensar que sea una laringitis crónica y esa tiene indicación de derivar al especialista. La laringitis aguda, no. Entonces, dura menos de 2 semanas, pueden tener ronca o no pueden hablar nada, tienen una sensación de cosquilleo en la garganta, tienen dolor, sequedad y tos seca. La laringitis aguda tiene tos seca. Ya, usted la conocen, la vieron en pediatría, en medicina, en todas las cosas. Así que esto es muy cortito. El tratamiento en general no hay que usar, ya todos han pasado el que están ahí. Muy bien. En general no hay que usar antibióticos, es muy raro que sea bacteriana. Si es así, o están convencidos, pueden usar amoxicilina en dosis habituales por 7 días. Si tienen mucho grupo, entonces uno podría usar corticoides orales por ciclos de 1 o 2 días, 1 o 3 días, una cosa así. ¿Cuándo uno tiene que preocuparse? En los adultos, cuando empiezan con dificultad para respirar, cuando tienen con sangre, si tienen fiebre o el dolor está en aumento. Ahí lo mandan al especialista antes de 2 semanas, o más o menos rápido. Por supuesto, en los niños, si está respirando ruidoso, o sea, tiene un astridor, significa que tiene mucho edema, que no puede tragar porque tiene saliva, botando saliva, no puede tragar, le cuesta respirar y tiene fiebre. Esos son síntomas de alerta para hacerlo mandar al especialista o a la urgencia, etcétera, etcétera. Pero en general la laringitis aguda se pasan sola en menos de 2 semanas y no hay que hacerle mucha cosa más que un poco de paracetamol. Los otros los mandan a urgencia mejor. ¿Ya? Doctora, tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en los niños que tienen mutismo selectivo no se podría ver como la dificultad para tragar y la fiebre igual puede ser inespecífica. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer para derivarlo como con el estridor? El estridor y la dificultad para respirar. Eso da lo mismo. ¿O no? Claro, es que por eso, como es que igual el estridor, la dificultad para respirar y la fiebre son inespecíficas. Entonces, pero lo mandaría igual al especialista. No, pero el estridor no es tan inespecífico. Está hablando de una obstrucción de la vía aérea. Y si es agudo, es más específico todavía de una laringitis aguda. ¿Sí? Ujú. Vamos Claro. a ver más del estridor después. Dime. No, le decía que sí. Bueno, eso es todo del laringitis aguda. Con respecto a los niños, es un cuadro con fiebre, pero no muy alta, que tienen tos seca y empiezan a medio roncos, y normalmente se les pasa en 2 o 3 días sin mayores problemas, pero pueden aumentar esas cosas que hablamos. Ya, las crónicas. La primera es la conocida disfonía funcional.
¿Cómo se hace el diagnóstico? En general hay 4 tipos, o están totalmente afónicos, o tienen una fonación con voz soplada, o sea, están perdiendo aire. También tienen fonación con hiperconstricción, o sea, están... Y la voz de falsete, que es la voz de cuerda. ¿Ya? Lo más importante de esto es que tiene una indemnidad anatómica. Y para eso hay que hacer un anaso, pero en general se produce por mal uso de las cuerdas o abuso. ¿Ah? Los profesores, la gente que trabaja en voz, pero siempre tiene algunos factores psicológicos y una personalidad predispuesta. O sea, llega una señora que tiene afonía hace un mes, tú le examinas, no ves nada en las cuerdas, y le pregunta, o antes le preguntaste de cuándo estaba así, y lleva un mes, qué sé yo, y de repente se mejora y otra vez está peor. Entonces uno tiene la sospecha, porque en general las afonías de otro tipo o la ronquera duran. Cuando duran más de 2 semanas, no están subiendo y bajando, sino que se quedan ahí. En cambio, estas disfonías de base funcional pueden mejorar por 2 o 3 días y volver a empezar, o estar mejor en la mañana y estar peor en la tarde. ¿Me entienden? Que no hay una lesión física ahí. Esa la entendieron, es la más frecuente, ¿no? Por lo menos para los otorrinos. Sí, doctora, sí se entendió. Ya, entonces tiene inervidad funcional. Ahora, los pacientes que tienen esta funcionalidad alterada pueden generar patologías orgánicas. O sea, el mal uso de la voz después de un tiempo, aparecen todas estas lesiones benignas de las cuerdas que tienen que ver con el mal uso de la voz, o alguna alteración de tipo funcional que termina en un nódulo, un pólipo, un quiste, el edema de Renke, que es un edema de toda la submucosa, y también están los granulomas, ¿ya? Todos ellos dan disfonía. En general dan disfonía mantenida más de 2 semanas, y hay que diagnosticar, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos. Aquí tenemos los nódulos. Estos son gritones, ¿ven? Tienen uno al frente y otro al otro lado, a nivel de tercio medio. Suelen ser bilaterales porque es por, ¿cómo se llama? Por volver mucho las cuerdas como gritar, eso. En cambio, los pólipos suelen ser como ese que se ve redondito ahí, no tiene ninguna diferencia, y en general el tratamiento es siempre quirúrgico. El tratamiento de los nódulos es foniátrico, empezar a enseñarles a hablar. Después uno puede sacar los nódulos, pero si no ha hecho el tratamiento foniátrico, le van a aparecer de nuevo. En realidad son como andar con una protuberancia por mal uso. En cambio, estos son pólipos que habitualmente son por golpes agudos o otro tipo de lesiones. Ambos son benignos. También estos son más raros, pero también se ven cuando alguien tiene disfonía de la garganta, una mujer joven, o un hombre, o un cantante, tiene eso, que son unos quistes submucosos, ¿ya? En general hay que sacarlo, y suelen ser quistes dermoides. Y el Renke que estábamos hablando, que tiene esa característica que tiene
eh, edema en el espacio del renque y hay que decorticar la cuerda. ¿Ya? Ahí se ve. Todos estos son diagnósticos nasofibroscópicos, porque la única molestia que tienen los pacientes es que tienen la voz alterada o ronca. Y en general la tienen así permanentemente. A veces uno puede encontrar que es muy gritón o cualquier cosa, y entonces puede proponer algo, pero en general el diagnóstico se hace por naso. Entonces usted, si tiene una paciente que tiene un hombre, una disfonía de más de 2 semanas sin otro síntoma asociado, tienen que mandarla al especialista. Están también otras manifestaciones con las úlceras o los granulomas, que también son multifactoriales, tienen que ver con el mal uso, pero tienen que ver con intubación y también con el reflujo. En general, el reflujo es un coayudante de todas las manifestaciones que uno puede haber en una laringitis crónica, pero especialmente hay una laringitis peor, tiene menos disfonía y mucha molestia en el cripto de la carraspera, disfonía matinal, etcétera, etcétera, porque es la parte posterior de las cuerdas y esa es para tragar y no es para respirar. Acuérdense que vimos que en las cuerdas respiramos por adelante. Hablamos por adelante, pero respiramos por adelante. Vengo pensando en una disfonía funcional. Un día me llegó una paciente con una voz terrible, súper ronca. El día 7 meses de evolución no tenía ningún otro síntoma. Esta es una historia real. Y le habían dado todos los antibióticos y todas las cosas que se le ocurran y llegó 8 meses después, pero bueno, era lo mismo. Entonces estaba yo con interno y empezaron, y yo les dije, empiecen a preguntar, porque aquí teníamos que averiguar qué pasó. Y después de mucho rato logramos que ella dijera que ella había pasado un susto muy grande porque había llegado una bala a su casa y ella había tenido que proteger a su sobrino. Y después de eso gritó mucho y como a los 2 o 3 días ya estaba disfónica aquí y ahora. ¿Qué habían pensado que tenía? Están ahí. ¿Podría haber sido como un nódulo producto del uso excesivo de la voz? ¿O los nódulos son más después del tiempo? Ella tuvo una vez un grito fuerte, nada más. Ah, solo una vez. Nódulo. Tuvo una lesión aguda, inflamatoria. Probablemente ¿cómo se llama? Toma de cuerda. Y después de eso, probablemente hizo una especie de pólvico anxiomatoso. Y cuando hicimos, no teníamos cómo saber lo que tenía, pero sabíamos que era postraumático. Y eso es lo importante, las preguntas, ¿me entiendes? Para allá iba. Porque la imagen hay que verla nomás. Por ejemplo, miren ese sensación de reflujo, etcétera, etcétera. Bueno, los cuadros asociados al reflujo. El reflujo faringolaringio está descrito hace muchos años y el paciente tiene
clásicamente la carraspera, todo el tiempo. Este es el único que se asocia a cáncer en los no fumadores, ¿ya? Sería una nosa para las paredes, para cuerdas, digamos. Estos son, ¿cómo se dice? Como que se supone que el cáncer era porque venía el reflujo. También hay muchos trabajos que lo hicieron las tabacaleras hace 20 años, que el reflujo era causa de cáncer y no el tabaco. La verdad es que no es así, el tabaco se las lleva todas, pero uno podría preocuparse de los pacientes con reflujo, ¿ya? Ahora, en general, la gente que tiene reflujo tiene fumadora y es tomadora, o sea, y es obesa. Entonces, las tiene todas y dos más. Esta es una enfermedad. Cuando me preguntaron en la mañana que algo tenía que ver con las inflamaciones, el cáncer, este es el caso de la papilomatosis laringea, que tiene que ver con la papilomatosis recurrente juvenil o el papiloma aislado del adulto. Este es más rápido, pero no tanto. La disfonía también. Y está el virus papiloma humano, el 6, el 11, el 6, el 11, el 16 y el 18, habitualmente. Son bastante complicados. Mira, ahí está lleno de papiloma. Ahí también. Eso también. Y como es una enfermedad viral que tiene que ver con las defensas, uno lo saca y se opera porque ocluyen el lumen y puede tener, el paciente no puede respirar, pero recidivan. Así se ven en los niños y aquí en los adultos. Se fija la diferencia, ¿no? Se supone que el virus papiloma humano genera a largo plazo, estas lesiones se pueden malignizar, como lo vimos también en la faringe, y tienen también mejor pronóstico, como lo vimos en la faringe. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya. En general, los tratamientos son bien complicados. No son bien. La cirugía siempre recidivan, más o menos, sobre todo los niños. Los adultos a veces están mejor. Con cualquier técnica, por supuesto que el láser es mejor la técnica fría, pero solo se demora más en la recidiva, no hay otra situación, cosa que no es menor porque un niño uno puede hacer una resección una vez al mes o cada 4 meses a todo, y pueden comprometer la vía aérea completa. Esperamos con la vacuna, el Gardasil, que estos casos, sobre todo en los niños, desaparezcan porque vamos a eliminar el virus papiloma en los seres humanos. Eso se va a demorar, calculamos, entre 20 y 30 años. Así que a ustedes les va a llegar eso. Y entre paréntesis, ¿están todos vacunados para el virus papiloma humano? No, doctora. No creo que todos, doctora. Es que el Gardasil 6 y la 9 empezaron a ser parte del PNI el 2018 para los niños de cuarto y quinto básico. Niños y niñas. Entonces nosotros ya estábamos un poquito grandes. Sí, claro, pero
igual se pueden, son 2 dosis, ¿no es cierto? Y vale 100.000 pesos cada una. ¿Sabían? Sí, doctora. La Gardasil 6 son 2 dosis y la Gardasil 9 son 3 dosis. La Gardasil 9 cubre más cepas del virus papiloma humano y es la que se está utilizando ahora con mayor, como es mayor en la población. Pero el tema es que la Gardasil 6 ahora cuesta 60.000 pesos la dosis y la Gardasil 9 cuesta casi 100.000 pesos. Y son 3. ¿Profe? Ya, volvieron. Profe, se había caído usted. Sí, sí, sí. No puse, digo que se cayó la conexión y se reguló sola. Así que, bueno, lo importante es que se vacunen, vean la forma. Hasta 40 años vale la pena hacerlo. ¿Ya? Hombre y mujer, ¿ya? Sí, es súper buena. Es literal la cura para el cáncer, o sea, algunos cánceres. Sí, tiene tanto... Pero bueno. Bueno, una parte importante de lo que estamos viendo de los papilomas, que a veces son tan difíciles de diagnosticar, o sea, de tratar, después de... Han habido muchas terapias para mejorar la inmunidad y ahora lo que estamos viendo de verdad, es que con el Gardasil a cualquier edad le pones las dosis y los papilomas tienden a disminuir muchísimo. En los casos que has tenido muchas recididas y que ya les hiciste el láser y le colocaste una cantidad de drogas, digamos, intralesionales, etcétera, etcétera. Así que igual vale la pena. Existen otras disfonías que estas son orgánicas, digamos, de frente, no son las anteriores, o sea, los papilomas son orgánica total. Después la otra orgánica son las neurológicas, que pueden ser periféricas o centrales. Ahí tenemos cómo es en una o la otra. Causa el bilateral o unilateral. La periférica es una parálisis caudal con compromiso del nervio bajo y a veces con el nervio superior y a veces solo con el recurrente. Lo más frecuente es el recurrente por su trayecto más largo, digamos. Y las centrales, que también son neurológicas, son distonías, o sea, darlo así. Está el Parkinson, el ELA y el MS. La etiología de las parálisis caudales locales. La cirugía tiroidea. De todas maneras, cuando sacan la laringe, la tiroide, hay que tener cuidado porque por ahí pasa el nervio vago entre la tiroide y la tráquea. Las traumáticas, las idiopáticas, esas son bastante frecuentes. Y un paciente que en la mañana aparece con una voz difónica bitonal,
que hay que hacerle todo el estudio, pero normalmente se lo va a pasar sola. Por supuesto que el cáncer bronquial y adenopatías mediastínicas que estén comprimiendo el recurrente son habitualmente. Las lesiones bilaterales pueden ser en aducción o abducción, ¿ya? Las que están abiertas, o sea, abducción, aspiran. Cuando están cerradas, tienen problemas para respirar, pero tienen buena voz. Acuérdense que uno habla por adelante, que lo estábamos viendo, por todo el tercio anterior. Entonces, si están en línea media, están fantásticas porque hablan súper bien, pero si están sentados atrás no respiran. Y entonces eso es, hay que hacerle una traqueostomía. En general, la mayoría son unilaterales, que habíamos visto, están difónicos nomás. La unilateral es una cuerda enferma, tienen voz bitonal y la mayor frecuencia es la cuerda izquierda. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Están ahí? Un poquito de todo. Sí, doctora, estamos acá. Ay, qué bueno. ¿Por qué es más frecuente una parálisis unilateral izquierda? Yo sé que no es una pregunta fácil, pero la anatomía ayuda. Por el nervio laringio recurrente, que es más alto, me parece. No, es más largo, va a dar vuelta al... La vuelta en el arco aórtico. Claro, entonces como tiene un trayecto más largo, es mucho más frecuente, ¿ya? Siempre uno tiene que estudiar una lesión de la cuerda bucal izquierda, pensando que puede tener algo en el mediastino o en el tórax. Aparte de que las que son virales, que también son izquierdas porque eso es más largo. Ya, esas son las dos disfonías orgánicas que no tienen que ver con alteración de la voz, los pólvitos y las parálisis o paresias. Pero ahora tenemos unas congénitas y estas, hay muchas, las puse aquí para que las conozcan nomás. Se ve, todo esto se ve por naso y todo se ven como disfonías. Aquí la diferencia es que son más jóvenes. El surco caudal puede no tener disfonía hasta que no hacen un cuadro agudo y después quedan así. O de repente empiezan a hablar más, pero se ve bastante fino. Después estos quistes submucosos que no sabemos cuándo aparecieron y que las tienen, pero ahí está, cuando es chiquitito. Después tenemos una silequia, eso se ve porque tiene mucha disfonía y puede ser mucho más grande y tener dificultad respiratoria, un niño que nace con una silequia entera, pero si esta es solo en adelante, tener disfonía. Ahí tenemos un puente de mucosa. La digenesia vascular va junto con el sulcus y se puede ver sinfonía con eso. Y otra causa es como que las cuerdas son distintas una de la otra, entonces dejan un hoyo, o sea, perdón, un hueco, un espacio. Esas son congénitas y son difíciles de diagnosticar a priori, solo el naso, pero tienen todas disfonía. Eso, esta era más cortita. Ahí está Dalí. Me encantan los tigres. Todas las preguntas que me quieran hacer. Doctora, Díganme. en el caso de una laringitis aguda, cuando ya es un periodo repetitivo, ¿cuándo empieza a sospechar y debería derivar a un especialista?
repetitiva, Sí, como cada 2 meses que algún paciente tenga o algo así. por supuesto. Eso pues tiene sobre todo los niños, porque en general puede tener una laringitis o una lesión congénita que hace que haga más disfonía que nada, no tiene dolor ni nada, pero se pone disfónico y se confunde con una laringitis aguda y es porque gritó un poco y como tiene, por ejemplo, lo que habíamos visto recién, déjame verlo, el quiste submucoso, grita un poco más, le duele la garganta y queda ronco. Entonces hay que mandarlo. Si eso se repite, hay que mandarlo de todas maneras. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Es una cosa, una disgenesia, como hallazgo también, o las asimetrías. Lo que pasa es que de repente los pacientes hacen más de algo con la voz y se hacen sintomáticos. O sea, tú puedes tener una voz un poquito más ronca teniendo esto y no pasa nada hasta que de repente te pasa algo especial, fuiste al estadio, peleaste con tu marido, qué sé yo, y entonces aparece la disfonía y esto, el diagnóstico es por hallazgo, pero no es en sí el problema, sino que la voz, el mal uso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Que ¿Les quedó todo claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Mira, les voy a mandar, porque ahora viene la clase de cáncer de laringe. Yo voy a hacer la clase con los síntomas y los signos, pero les voy a mandar, espero que el miércoles, o sea, mañana, toda la clasificación y todas las cosas para que la entiendan más en el futuro. Pero lo más importante, igual que en esta, es cómo uno hace el diagnóstico. Y en este caso, por ejemplo, esta orgánica, no se puede hacer el diagnóstico solo variada, y puede ser más también. Pero, por ejemplo, las parálisis cortales son súper claras las causas y hoy uno puede hacer los diagnósticos. En las neurológicas, lo más habitual es que sean periféricas. En los centrales tiene el diagnóstico además. Una persona con miastenia gravis, han visto la miastenia, ¿no es cierto? Que se les cansan los músculos y no dejan de... ¿Lo han Sí, visto? doctora. ¿No? Bueno, una paciente presentaba una parálisis de cuerda, o sea, una voz absolutamente áfona, con las dos cuerdas separadas, o sea, abiertas. Y eso le pasaba como a las 12 del día y en la mañana estaba súper bien, no tenía ninguna otra sintomatología, dormía, se le pasaba, bueno, y hablaba un rato y volvía a perder la voz. Eso era una miastenia grave. Uno le daba los pólipos. Ya hablamos de ello. ¿Alguna pregunta? ¿No? Qué bueno. Doctora, Dígame. le mandé un correo para que tenga mi correo y me envíe ahí la clase y todas las indicaciones para la siguiente clase. Perfecto. Gracias. Ya.
No. Doctora, perdón, Dale. y también hablé con la delegada de quinto, o sea, de sexto, perdón, y le mandaron un correo la alumna que quiere ser ayudante de alumna. ¿Quién es? Marcela Zapata, Ya, ahí muy le mandó un correo. perfecto, si ellos tienen mi correo. Fantástico, muchas gracias. Voy a hablar con ella. Ya, pues chiquillos, nos vemos la próxima clase. Les voy a mandar todas las promesas. Me hicieron una pregunta los chiquillos de La Serena recién, que tenía que ver con la clase de los tumores benignos de la cavidad perinasales, que cuáles eran marcadas con otro color la diapositiva para que vean cuáles son las importantes. ¿Les parece? Doctora, no se le entendió, es que se quedó pegada. Los chiquillos de La Serena me dijeron que en la clase de tumores benignos habían muchos. ¿Ahí? ¿Me escucharon? Sí, Sí, doctora. ahora sí la seguimos. Entonces, querían saber cuáles eran los importantes. Y yo les voy a mandar la misma presentación, pero en otro color, las patologías importantes, ¿ya? Que tienen que saber sí o sí. Las otras son de conocer nomás, pero las importantes son los papilomas, los pólipos, el pólipo antrocoanal, el fibroangioma rinofaring y las displasias. Esos son los más importantes, pero se los voy a mandar en la presentación. Ok, doctora. Ya, doctora, muchas gracias. Muchas Nos vemos. gracias, doctora. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier crítica, por favor, para que podamos mejorar. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Doctora, yo tengo una duda. ¿Vamos a hacer otro trabajo esta semana? Tiene que ver con los exámenes. Mira, yo creo, ¿están ahí o no? Sí, aquí estamos. Sí, estamos acá Doctora. todavía. No los veo. La situación es la siguiente. Se supone que podemos hacer pruebas, pero todavía no tengo plataforma. Entonces yo creo que les voy a dar más trabajo y así tenemos menos pruebas. ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Igual la dirección siempre dice que usted puede reemplazar las pruebas por trabajo, pero no estoy Sí, seguro lo con sé. la dirección cómo se... Ay, Sí, esa era mi idea, digamos, quisieran trabajo. Probablemente lo que pasa con los trabajos es que me interesa que sean prácticos y me cuesta pensar en trabajos prácticos cuando están solitos en su casa. Entonces, el año pasado que no pude hacer muchas pruebas, hicimos un tema muy entretenido que fue que hicieron en grupo, hicieron memes, que siempre se los digo que se los voy a colocar y te los voy a colocar la próxima vez, que los tengo guardados. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Si tienen alguna idea como esa que podríamos hacer también, u otra que les interese aprender algo específico y que lo hagamos como un trabajo, bienvenido sea. ¿Me escucharon? sí, doctora. Si es que nosotros tenemos alguna idea para algún trabajo que sea como el del año pasado, se lo haremos llegar a través de la delegada. Perfecto. Y de todas maneras, capaz que les pida de nuevo los memes, porque fueron demasiado buenos. Son creativos, los admiro profundamente. Así que ahí conversamos, pero relájense porque mi pega no tiene que ver con los exámenes. Para mí lo importante es que aprendan y se relajen y lo pasen bien. Uno tiene ¿cómo se dice? Recordar las cosas porque lo pasó bien, no porque aprendió. Es una idea mía. Bueno, nos vemos el otro lunes, el martes, porque
tengo que seguir en 2 minutos más con La Serena. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Ya, Gracias, que doctora, que esté bien. Profe, que esté bien. Gracias, doctora. igual ustedes, cuídense mucho. Gracias.